No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. No hay nada ni nadie como Él. A Él correrá el justo y será levantado. Y la oración del justo puede mucho. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios en esta mañana. Dele gloria a Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27. Aleluya. Hechos, capítulo 27. Gloria a Dios. Y esta mañana vamos a aprender cómo vencer la tormenta. Amén. Y es que ninguna tormenta puede doblegarnos, hermano. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? El profeta decía, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. El salmista decía, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Padre nos dice, ¿quién nos podrá arrebatar de su mano? Nadie. Nadie. Amén. Ni lo alto, ni lo bajo. Nada. Nada nos podrá separar de su amor. Hoy vamos a aprender cómo enfrentar la tormenta. En el versículo número 20 de Hechos capítulo 27, encontramos un pasaje, hermano, el penúltimo capítulo, pero, hermano, es bien curioso cómo el Espíritu Santo permitió dedicarle un capítulo del libro de los Hechos, de este libro histórico, un capítulo entero a este acontecimiento. Un acontecimiento en el mar. Alguien dijo en una ocasión de que la vida es como un barco en medio del mar. De repente experimentamos bonanza y aquellas olas no se ven. Aquello está bien tranquilo. El sol brilla en todo su esplendor. Las estrellas por la noche se distinguen y nos podemos dejar guiar por las constelaciones. Pero llegará tal vez un momento en el cual la noche se vuelve muy oscura, muy dura. El sol no se ve durante el día porque las nubes oscuras lo están tapando. Y el mar se comienza a levantar. Y en ocasiones quizás las barcas pareciera que ya se van a hundir. Pero no importa si estamos en la bonanza o estamos en la tempestad. Lo importante no es dónde nosotros estamos, sino con quién estamos. Y es que Dios nunca se aparta de nosotros. Y es que cuando nosotros estamos en su obra, en sus caminos, estamos en su voluntad, Él nos ha dejado una promesa. Y Él dijo en el Mateo capítulo 28 que Él siempre estaría con nosotros. En esta ocasión, el apóstol Pablo experimenta esto. Iba rumbo a Roma, iba preso. Lo llevaban preso por hacer la obra de Dios. E iba preso en este momento para Roma a presentarse delante de las autoridades y ser juzgado. Iba a pasar, algunos dicen que un promedio de 2 años, otros dicen que más años preso en Roma. Lo cierto es que iba en el barco y en el versículo 20 leemos algo que estaba sucediendo. Dice, y no apareciendo el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hay hombres que así se encuentran, ¿verdad? Entonces Pablo, como hacía ya mucho que ellos no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener ánimo. Diga conmigo, tener ánimo.
Pero ahora os exhorto a tener ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Cuántos han estado con el ángel de Dios? Los estudiosos creen que este personaje que se le apareció al apóstol era Jesús mismo, de quien yo, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, obviamente por lo que dice. Versículo 24, mira lo que le dijo el ángel. Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo una vez más, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho. Cierre sus ojos. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estar en esta noche, esta mañana, en tu presencia, Señor, y ahora dispuestos a escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ministre, ya que necesitamos tu orientación por medio de tu voz. Gracias. Háblanos a cada uno, disponemos nuestro corazón y abrimos nuestra mente. Amén. Gloria a Dios. Uno de los personajes, por supuesto, después de Jesucristo, que a mí más me admira, es el apóstol Pablo. Hay muchos, pero uno de ellos es el apóstol Pablo. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de él es que él nunca se dejó vencer por las circunstancias. Nunca se doblegó ante ellas. Siempre supo cómo enfrentarlas. Y por eso es que yo quiero que usted y yo aprendamos de él cómo enfrentó la tormenta. Y de nosotros también aprenderemos y sabremos cómo vivir en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier dificultad. Amén. Amén, hermanos. Mire, me llama la atención que en muchas ocasiones, mire, en esta precisamente, Pablo iba como reo. Y si usted lee en su casa los últimos, todo el capítulo, se dará cuenta que termina como capitán. Mire, qué interesante. Es que el apóstol Pablo, en cada circunstancia, él veía una oportunidad. Y no en cada oportunidad veía una dificultad. Él entraba a la cárcel y siendo reo, cantando, terminaba siendo casi el carcelero. Él llegaba ante Agripa y siendo el acusado, terminaba siendo el fiscal. ¿Sabe por qué? Porque él tenía a alguien consigo. Y en medio de cualquier dificultad, él podía estar en medio de la cárcel cantando. Podía estar en medio de cualquier dificultad en paz. Porque él sabía quién estaba con él. Él sabía perfectamente eso. Qué interesante. En este pasaje, hermano, quiero que lo veamos y lo dividamos en tres partes. Basados obviamente y utilizando como paralelo una tormenta con las diferentes circunstancias de la vida que hoy en día nosotros experimentamos o podemos experimentar. Y quiero en primer lugar que veamos, hermanos, las razones del por qué las tormentas llegan. ¿Por qué? En segundo lugar, hermano, quiero que veamos la reacción que muchas personas tienen en medio de la tormenta. Y vamos a aprender que en ocasiones quizás cometemos cosas incorrectas. Pero en último lugar quiero que veamos también, hermano, los resultados de haber pasado por una tormenta. Amén. Y hermanos, es que las razones por las cuales se dan las tormentas, creo que lo primero que tendríamos que hacer, hermano, es preguntarnos, ¿cuáles son las tormentas? ¿Qué tormentas? ¿De qué tormentas estamos hablando? Hay 4 tipos de tormentas. Quizá las que usted y yo conocemos son las más comunes, ¿verdad? Y son las tormentas de lluvia. En otros países, nieve, granizo. Esas tormentas naturales que no las podemos evitar, a menos que Dios tenga un propósito específico, ¿verdad? Y nos dé una autoridad específica en determinado momento. Pero son tormentas naturales y usted ve esas tormentas en los pueblos, en las ciudades, en los grandes estados de los diferentes países, cómo arrastran los puentes, arrastran los vehículos, las casas,
tormentas tremendas, pero en esta ocasión no estamos hablando de tormentas naturales. También existen, hermano, aquellas tormentas en las cuales, ya de una forma figurativa, en las cuales nosotros nos metemos en ocasiones hasta por desobediencia. ¿O no pasa así, hermano? ¿Verdad que a veces nosotros decimos, ¿y cómo me metí aquí? Y el Espíritu Santo nos hace ver que estamos allí porque desobedecimos, porque hicimos eso, porque hicimos lo otro. ¿Usted sabe qué? Pero ¿se recuerda usted el caso de Jonás? Cómo él se vio en medio de una gran tormenta. ¿Por qué? Porque había desobedecido a Dios. Y todo aquello hubiera podido evitárselo si tan solo él hubiera estado atento y obediente a la voz de Dios y a su mandato. En ocasiones quizás nosotros, aunque sabemos por dónde ir, decidimos ir por el lado correcto, justo a darnos, como decía mi abuelita, a darnos en la cara. ¿Verdad? Vamos justo a caer en la boca del lobo, en las garras del león. ¿Por qué? Porque tal vez hemos desobedecido y hemos caído en esa situación. Entonces hay tormentas naturales, hay tormentas figurativas, las cuales entramos quizá por desobediencia. También hay tormentas en las cuales Dios mismo nos mete con un efecto purificador, transformador, formador. ¿Se recuerda usted en el Evangelio de Marcos capítulo 4? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y los discípulos no sabían qué es lo que pasaba, qué es lo que iba a suceder. Déjeme decirle algo, Jesús sí sabía, pero él quería formarlos en medio de la tormenta. Y quizás ese problema que usted y yo podemos estar pasando probablemente sea por una de estas tres causas. Probablemente. Y hay otras tormentas en las cuales, hermano, quizás entramos no por voluntad de Dios, aunque Dios es soberano. No porque nosotros hayamos desobedecido, sino quizás porque alguien más nos metió. Pues no es cierto que en ocasiones el padre comete el error y hasta los hijos sufren. Hay tormentas en las cuales por culpa del padre, por una mala cabeza. Quizá no fue por culpa del padre, sino que fue por culpa de alguna autoridad. Alguna autoridad de la ciudad o de algo tomó una decisión equivocada y ahora la situación es un caos. Ahora es un problema tremendo y toda la ciudad está pasando por una tormenta difícil. No estoy hablando de un caso en específico, sino estoy generalizando. Quizá en algún momento algún legislador o cualquier otro caso en el cual quizás alguien nos metió en esa circunstancia y por esa razón ahora la tormenta ha llegado. Entonces hay tormentas naturales, tormentas en las cuales nosotros entramos quizás por desobedientes, tormentas en las cuales Dios nos mete con un propósito formativo y hay tormentas en las cuales alguien más nos metió, con alguien más fuimos arrastrados y tuvimos que pasar ese trago amargo, esa dificultad difícil. Pero hablando acerca de las razones por las cuales una tormenta viene. Vimos esas 4 tipos de tormentas, pero hay razones por las cuales en ocasiones viene la tormenta. Y yo quiero que usted y yo veamos 4 razones por las cuales en ocasiones vienen. Porque en esta ocasión al apóstol Pablo le pasó lo de la 4ª tormenta. Él entró en este problema no por su propia culpa, sino por la culpa del capitán del barco, porque él antes de salir le dijo, Señor, no es conveniente que salgamos, mire cómo está la cosa, pero el capitán del barco dice la palabra de Dios que prefirió escuchar al piloto que a Pablo. Entonces Pablo entró en esa tormenta no por su culpa, sino por la culpa de alguien más, y él iba en medio de esto. Entonces, hermano, veamos cómo a veces en ocasiones quizás cometemos ciertas cosas las cuales nos permiten entrar en medio de una tormenta. Y es que, mire, si alguien quisiera hundir un barco, figurativamente hablando, en relación a su vida, basta con que haga estas 4 cosas. Número 1, tome decisiones de una forma rápida, alocada.
tome decisiones rápidas y de seguro podría cometer un error. Versículo número 9. Vea lo que dice, por favor. Hechos capítulo 27, versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pero ellos, hermano, mire el versículo 10. Varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento, sino que también de la nave. Y quién sabe si también de nuestras mismas personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Tomemos decisiones a la carrera y podremos cometer errores, podremos cometer faltas. No tomemos decisiones hacia la loca. Quizá cuando estamos en medio de la dificultad, en medio del problema, tranquilo, hermano, cálmese. Espere un momento, medite bien las cosas y después tome una decisión, porque podría ser que por el apuro del momento tomemos decisiones equivocadas. Versículo número 11 dice que el centurión le prestaba más atención al piloto que a lo que Pablo decía. Segunda forma de cómo poder hundir un barco: dependa de la sabiduría humana y no de la sabiduría de Dios. Amén. Quizás en ocasiones, hermano, acudimos a pedirle consejos a quien no debemos. Y vamos y le pedimos una orientación a alguien que quizás está peor que nosotros. Un hombre estaba pensando divorciarse porque ya no aguantaba a su esposa. Ya no la aguantaba. Según él, era una mujer insoportable. Aunque yo creo de que cuando algo así pasa, ambos tienen la culpa. Ambos tienen participación. Pero según él, estaba un problema que ya no se podía remediar y él todavía guardando alguna esperanza, va donde un psicólogo. Y cuando comienza a preguntarle al psicólogo, el psicólogo estaba dándole orientación, y cuando sale del consultorio, supuestamente con un buen consejo, la secretaria lo llama y le dice: venga, sí, no le haga caso. 4 veces se ha divorciado y está pensando en divorciarse también él ahorita. ¿Por qué vamos a depender, hermanos, de la sabiduría humana? Si aquí tenemos la sabiduría de Dios. Amén. Este hombre prefirió escuchar a otro y no escuchar al apóstol Pablo. Y lo que él estaba diciendo era coherente. El apóstol Pablo, aunque no era un experimentado en navegar, pero según los comentaristas, él había zarpado en muchas ocasiones, él había navegado en muchas ocasiones y había estado ya en estas circunstancias. Había estado en medio, pero él no lo quiso escuchar. Quizás en ocasiones nosotros, aunque alguien nos dijo un buen consejo, aunque alguien nos habló, quizás el líder de la iglesia, quizás el líder de la célula, quizás algún hermano, la palabra de Dios de una forma directa nos ha hablado. Hermano, gloria a Dios por nuestras esposas. Pero no es cierto, hermanos varones, que en ocasiones ellas nos dicen y nos orientan y nos hacen ver cosas que nosotros no hemos visto. Y es Dios hablándonos por medio de ellas. Así que siéntanse orgullosas, hermanas, ¿verdad? Y agradecidas con Dios que Dios las usa. Y aquí el apóstol Pablo le dice lo que muchas mujeres le dicen a sus esposos. Le dice el apóstol Pablo al capitán: yo te lo dije. Pero es que yo te dije. Hermanos, prestémosle más atención a lo que no debemos de prestarle atención y de seguro el barco se nos va a hundir. De seguro el barco se va a hundir. En el versículo número 12 bien, vemos lo que dice: y siendo incómodo el puerto ya para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. La mayoría decidió salir. La mayoría decidió salir. Hermanos,
No siempre lo que la mayoría dice es lo que Dios quiere. ¿Me doy a entender, hermanos? Amén. Esto no es democracia. Esto tampoco es dictadura, porque no es lo que un hombre diga, pero tampoco es lo que el pueblo diga, es lo que Dios dice. Porque ni aquel es dueño, ni estos tienen autoridad. Hay un soberano. ¿Me doy a entender? Entonces, hermanos, no nos podemos dejar guiar por lo que la mayoría diga. Es posible, hermano, que la mayoría esté en un error. Y si nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios, entonces, hermano, podemos permitir que el barco se hunda. ¿Me doy a entender, hermanos? Podemos permitir que el barco se hunda. La Biblia me enseña, hermano, que 12 espías envió Moisés a la tierra prometida. La mayoría, 10 de ellos, vinieron diciendo, no lo vamos a poder conquistar. 2 de ellos traían la voz de Dios, pero no los escucharon, porque como aquí, las manos levantadas mandan. Eso fue lo que pasó. La mayoría quería eso, así que no lo hicieron. Eso les costó 40 años más. Qué tremendo. La mayoría, hermano, decía, queremos rey, pero eso no es lo que Dios quería. Dios quería él ser el rey. Pero la mayoría decidió, queremos rey, y ahí tuvieron a su Saúl, que puso impuestos sobre ellos, puso carga sobre ellos. Y según varios comentaristas, llegó a un clima que aún en el tiempo de Salomón era cuando más carga de impuestos habían, y por eso que cuando él muere le dicen a su hijo, ¿verdad? Tu padre nos oprimió, ¿qué vas a hacer tú? Pero eso querían, pero eso no es lo que Dios quería. Dios quería tenerlos él como su rey. La mayoría decía, queremos a Barrabás, pero esa no era la voluntad de Dios. Esa no era lo correcto, pero Pilato se dejó llevar y con aquel acto, ¿verdad? Cobarde hasta cierto punto, se lavó las manos, según él quedando sin culpa, pero no fue así. No es lo que la mayoría diga, es lo que Dios dice. Y queremos que el barco se hunda, sigamos lo que la mayoría diga. Ahora, con esto tampoco estoy diciendo vivamos caprichosamente en contra de la mayoría. No, lo que estoy diciendo es que vivamos de acuerdo a lo que Dios dice. Eso estoy diciendo. En el versículo número 13 dice de que esto sucedió cuando sucedió lo siguiente, ¿verdad? Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Cuando vieron que venía una brisa del sur, entonces dijeron, en esta brisita nos vamos. Ya ven, ya pasó. Y el apóstol Pablo, que estaba diciendo que no saliéramos, ya ven, mira, ya empezó a soplar el viento, ya empezó. Aquellos que dicen, ¿verdad? Dame una prueba, Señor. Si este es con el que me voy a casar, ¿verdad? Permite, Señor, que hoy no tome. Y cabal ese día no tomó, como era ley seca, era el día de las votaciones. No tomó, ¿verdad? No tomó. Entonces, ay, gracias, Señor, porque hoy sí, ¿verdad? Es que, hermano, usted y yo no nos movemos por las circunstancias. Ni siquiera, óigame bien, nos movemos por señales. Por si usted estaba esperando una señal para hacer lo que quiere hacer. Usted y yo nos movemos por la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? Así que principalmente cuando de forma maliciosa le pedimos a Dios señales para poder tener excusa de hacer lo que queremos, hermano, no hagamos eso. Sabemos que la respuesta de Dios está en la palabra. Amén. Está en la palabra. Y si ella dice una cosa, óigame bien, Dios jamás va a estar en contra de su palabra. Amén. Jamás. Por eso es que ninguna profecía que vaya en contra de la palabra de Dios viene de Dios. Porque Dios nunca se va a contradecir. ¿Me doy a entender? Nunca. Mire qué interesante. Entonces,
Son algunas razones por las cuales la tormenta viene. Y el apóstol Pablo estaba en este momento en medio de esta dificultad por las decisiones que el capitán había tomado. El capitán había tomado esas decisiones y ahora él estaba en medio de la tormenta. Aquello estaba bien difícil. Pero ahora veamos, hermanos, la reacción que las personas tienen ya estando en la tormenta. Y Dios quiera que nosotros tengamos la reacción correcta. Amén. Porque en el versículo número 20, vea conmigo, por favor. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mira, hermano, de todo lo que aquellos hombres podían valerse, ya había desaparecido. No había sol, no había estrellas, no había nada. Versículo número 29 dice: y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Por qué? Porque estaba todo oscuro, hermano. No podían ver nada. Aquello estaba difícil. Ellos deseaban, antes de chocar con las piedras de la orilla, ellos deseaban que se hiciera de día, que aquel momento pasara, porque no podían ver, no se podían orientar de ninguna forma, no miraban ni adelante ni atrás, no miraban arriba, no había nada, no había cómo orientarse. No sé si en alguna ocasión usted por alguna circunstancia se ha sentido así, en la cual no ve salida. ¿Y cómo hago? No veo puertas abiertas, no veo oportunidades, no veo ninguna luz allá al final del túnel, no veo nada que pueda, no sé cómo. Y ahora, como decía aquel mexicano, ¿y ahora quién podrá defenderme? No veo nada. Y aquí ambiente oscuro, oscuro, todo desapareció. Todo desapareció. Entonces los marineros procuraron huir. Oiga bien, los marineros procuraron huir. Ese es el versículo 30. Huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Mire, hermano, ahí de repente unos de ellos dijeron: mira, esto está tremendo, aquí nos vamos a hundir. Y unos marineros por ahí, no el capitán, pero sí uno de los marineros, agarró de repente un barquito salvavidas y comenzó a bajar. Y fingieron que estaban queriendo soltar los lazos y tirar las anclas y todo. Fingieron que estaban queriendo hacer, pero lo que querían hacer realmente era dejar caer el barco salvavidas e irse. Querían salir huyendo. ¿No es cierto que hay ocasiones en las cuales dan ganas de salir corriendo, pero no hallamos ni para dónde? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y es allí donde muchas personas dicen: mejor me divorcio, yo no aguanto. ¿Por qué? Quieren salir huyendo. Ya no la soportan, ya no lo aguanto. Es que los hijos de ella, más cuando se unen, ¿verdad? Los de ella, los míos y los nuestros. ¡Ja! Ya no aguanto, mejor me divorcio. ¿Quiere salir huyendo? No, la verdad que mire, yo, hermano, yo ya no sé qué hacer, y mejor, como ya no sé qué hacer, mejor me voy para la cantina y me voy a poner bolo. Huyendo de su problema, quiere escapar a través del alcohol. ¿Cree usted que esa será la solución, hermano? No. Ay, hermano, es que mire, la verdad es que aquí en este lugar no hay amor, así que mejor me voy. Y se va de la iglesia. No, es que mire, la verdad que yo aquí ya no aguanto, así que mejor renuncio. Renuncia del trabajo. En vez de enfrentar el problema, en vez de buscarle una solución sabia, sensata, mejor prefiere escapar. Esa es la reacción de muchas personas en medio de la tormenta. ¿Y sabe cuál es el peor de los casos?
El peor de los casos, el suicidio. Y no deja de ser menos cobarde que las otras alternativas. Es cobarde. El suicidio. Y la verdad que yo no le doy sentido a la vida. Y muchos problemas, mucha tempestad. La vida para mí ha sido un caos. Y hay un bolivariano que dijo en una ocasión, José María Valladares, si no me equivoco, dijo en una ocasión, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Un periodista revolucionario dijo esto. ¿Usted cree que eso es la verdad, hermano? ¿Usted cree que estas son las formas, el escapar de los problemas será la forma más coherente de enfrentar la situación? ¿Será esa la forma más coherente? ¿Amén o no amén, hermano? No es la forma más coherente. No es la forma más sabia enfrentarlo de esa manera. Mire, me llama la atención porque en el versículo número 22, vea conmigo por favor. En el versículo 22 encontramos lo que un creyente hace en la tormenta. ¿Qué es lo que un creyente hace? Dice el versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener ánimo. Diga conmigo, ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Es decir, solo iban a perder la nave y ninguno va a morir, señores, les dijo el apóstol Pablo. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios ha estado conmigo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, porque Dios dice. Es que, hermano, en medio del problema, en medio de la tormenta, aunque nuestros ojos físicos no vean ninguna luz, déjeme decirle algo, la palabra de Dios continúa con nosotros. Ella puede ser nuestra luz. ¿Por qué cree usted que ella se llama a sí misma lámpara? ¿Por qué cree que ella se describe de estas formas? ¿Por qué? Porque ella se convierte en luz en el momento en el que más lo necesitamos. Alguien dijo en una ocasión que la palabra de Dios es como una luz dada en momentos de claridad para que la podamos encender en los tiempos de tinieblas. El apóstol Pablo les dijo a ellos, señores, ninguno va a morir. Tengan ánimo, tranquilos. Mire, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo pudiera decir esto? Este mismo apóstol Pablo es aquel que, como le dije en el principio, en la cárcel de Filipos, después de una gran paliza, estaba cantando. Estaba tranquilo. Estaba confiado. Este mismo apóstol Pablo es aquel que cuando el profeta le dijo que iba a ir a Roma y era necesario que fuera a Jerusalén también y que allí lo hicieran pedazos, él dijo, yo soy capaz de dar mi propia vida. Un hombre que ahora en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, hermano, y qué galán que se los hubiera dicho ya cuando llegaron a la orilla, cuando estaba en la mera tronazón, les dijo él, tengan ánimo, ninguno va a morir. ¿Qué? Pero si mira que ellos están escapando porque ya se quieren ir y son marineros experimentados, saben lo que está pasando. Bueno, ustedes ven con sus ojos lo que está pasando, pero yo escucho con mis oídos lo que Dios está hablando. ¿Me doy a entender? Es que no se trata de lo que vemos, sino que de lo que sabemos de Dios. Y ni siquiera es de nosotros mismos esa voz. Por eso es que no depende tampoco de nuestras emociones. Depende de su voluntad, de su voz. Y cuando Él habla, hermanos, nadie puede ocultar esa voz. Él le dijo al apóstol en el versículo más atrás, vea conmigo por favor. Versículo 23. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde estamos? 27. Perdón, capítulo 23, versículo 11, perdón. Mire lo que dice. A la noche siguiente le despertó el Señor y le dijo, ten ánimo,
ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué es lo que Dios le había dicho al apóstol Pablo? ¿Ah? Mira, el apóstol Pablo estaba seguro, no por lo que él presentía. Oiga bien, porque aquí puede haber confusión. No por lo que él presentía ni sentía, sino por lo que él sabía que Dios le había dicho. Sabía que él no iba a morir allí, porque Dios le había dicho que era necesario que así como estuvo testificando en Jerusalén, iba a estar en Roma. Así que el apóstol Pablo estaba seguro que no iba a pasarle nada. Hasta una serpiente le picó cuando se bajaron del barco y ni aún así no le pasó nada. Nada. Y todos dijeron, ¿y quién es este? Este es un Dios. No es que sea él un Dios, como dicen muchos ahora, que son dioses. No es que sea él un Dios, es que Dios estaba con él. Amén. Es que le creía a Dios. Él le creía. Y ahora Jesús se le aparece y le dice, ninguno va a morir a Pablo. Nadie, solo la nave, nadie va a morir. Él estaba convencido de que esto iba a pasar. Y en el capítulo 28, en el versículo número 14, dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. El apóstol Pablo llegó. Diga conmigo, llegó. Es que, hermano, lo que Dios dice se cumple. ¿Me doy a entender? Lo que Dios dice se cumple. Entonces aquí vemos, hermano, la actitud de un creyente. En el versículo 25, el apóstol Pablo le vuelve a decir y le dice, por tanto, varones, tened ánimo. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios que será así como Él ha dicho. Tener ánimo, porque la palabra de Dios se cumple. Tener ánimo, en medio de la tormenta tengan ánimo. Confíen en Dios. Yo confío en Dios, les dice el apóstol Pablo. Señores, tengan ánimo porque yo confío en Dios. Estoy en la misma circunstancia que ustedes, pero yo sé que lo que Dios me dijo, Dios lo va a cumplir. Mire qué diferente. ¿Cómo enfrentaban aquellos la dificultad, la tormenta? Ansiosos, desesperados, preocupados. Por eso Jesús les dijo en el capítulo 4 a los discípulos, ¿por qué están así amedrentados? ¿Que acaso no tienen fe? Aquella era de carácter formativo. ¿Que no tienen fe? ¿Por qué están así amedrentados? ¿No les dije yo, pasemos al otro lado, lleguemos allá? Entonces, ¿qué les pasa? Les dice Jesús. Y ahora el apóstol Pablo está en la misma situación. ¿Se recuerda usted, hermano? Estas son palabras de Jesús. ¿Se recuerda cuando los discípulos iban también unos días más adelante de lo del capítulo 4? Iban también al otro lado del mar. Jesús había quedado orando porque les acababa de dar de comer a 5,000 hombres. Se había quedado orando allá en el monte. Y cuando los discípulos iban a medio lugar, la tempestad estaba tan fuerte que ya se estaban hundiendo y estaban bien afligidos ellos. Y Jesús empieza a caminar sobre el mar. Y ellos lo ven y se asustaron. Dijeron, tras que tenemos este problema y ahora hasta un fantasma se nos aparece, dijeron ellos. Nos están asustando. Y él les dijo, tengan ánimo, yo soy. Es que Él nunca se ha apartado de nosotros. Pareciera que está por allá lejos. No, hermano, Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente de nosotros. Y a veces nosotros decimos, ¿y qué pasó? ¿Y qué? Tengan ánimo, yo soy. Yo estoy. Y el apóstol Pablo le dice lo mismo, señores, tengan ánimo porque yo confío en Dios, les dijo. Yo confío en Dios, Él me lo ha dicho. Y yo sé que lo que Él dijo, Él lo cumple. ¿Cómo enfrentar la tormenta, hermano? Con ánimo, confianza, con fe en Dios. Con fe en Dios. En el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo, les dijo el apóstol, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Hermanos,
si pertenecemos a Jesús o si permanecemos en Él, todo nos ayudará para bien. Todo nos ayudará para bien. Pero de esa tormenta vamos a salir fortalecidos. Está difícil, claro. No ve la luz, yo sé. Y quizás no sé qué tan oscuro usted lo ve, qué tan difícil la situación esté. Yo no conozco sus problemas, usted no conoce los míos. Cada quien tiene sus luchas. Yo siempre digo que en cada auditorio solamente hay 3 tipos de personas. 3 nada más. Y este auditorio no es la excepción. Aquí vemos personas que acaban de pasar por una tormenta difícil. Y tal vez yo no tenga la capacidad de comprenderles, pero Jesús sí. Estuvo difícil. Hay otros quizá que en este momento están pasando una situación difícil. Y verdad que es duro, hermanos. ¿Verdad que sí? Hay otros, el tercer grupo, aquellos que ni han pasado ni están pasando, pero probablemente dentro de poco pasarán una. Pero sabe una cosa, lo glorioso de esto es que de todas ellas el Señor nos saca en victoria. En victoria. Eso es lo glorioso. Esa es la bendición de tener a alguien a quien acudir. Esa es la bendición de lo que dice el libro de Proverbios, que usted y yo podemos acudir a Él, siendo Él nuestra torre fuerte. A Él correrá el justo. El justo. Esa palabra justo, aunque esté en el Antiguo Testamento, tiene mucho significado en el Nuevo, ¿no lo cree? En esta época de gracia. Porque por medio de Él hemos sido justificados. Y si permanecemos en Él, decía el apóstol Pablo a los romanos, todas las cosas nos ayudarán a bien. ¿Me doy a entender, hermanos? El apóstol Pablo se le fue dicho, irás a Roma, es necesario que vayas, así como estuvo en Jerusalén, vas a estar en Roma. Estando en el problema se le recordó nuevamente y se le dijo, ninguno va a morir, vas a ir a Roma. Y en el capítulo 28 vemos que él llegó a Roma. Es que lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros, Él lo va a hacer. Y quizás, hermanos, en su omnisciencia, quizás sea necesario pasar por esa tormenta para formarnos, porque donde Él nos lleva, esa fortaleza nos va a ser necesaria. O quizás, hermano, el diablo está queriendo bloquearnos y desanimarnos por alguna situación. Pero todo depende de que nosotros permanezcamos confiados. Dice aquí la palabra de Dios que habían pasado ya muchos días y ellos no miraban la suya. Yo no sé cuántos días, hermano, la tormenta haya estado. No sé qué tan difícil y qué tan larga haya sido. No sé si va a tener que ejercer paciencia o longanimidad, larga paciencia, no lo sé. Lo cierto es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros siempre. Claro que sí. Hermanos, allí, en medio de esa situación, no es nuestro final. Dios nos quiere llevar a otro lugar. Confiemos en Él. Y Él tiene cosas que hacer quizás con nosotros. O con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Porque podría ser que nosotros perezcamos y muramos. Pero que eso no le quite el sueño. Porque la obra que Dios comenzó por medio de usted, Él será fiel en terminarla, sea con usted o sin usted. Lo importante es que para su gloria hemos sido instrumentos. Él va a cumplir sus planes. El evangelio llegó a Roma. Llegó a Roma. Y sabe una cosa, hermano, en ese barco no solamente iba el que iba a llevar el evangelio a Roma. No solamente iba el apóstol Pablo. Hermanos, en ese barco iba la carta de los Efesios, porque él escribió estando preso. En ese barco iba la carta a los Filipenses, porque él escribió cuando estaba ahí en Roma, estando preso. En ese barco iba la carta de Colosenses, que hoy para usted y para mí es de gran bendición. Y sabe una cosa, en esa carta, hermano, iba el evangelio de Lucas, porque compañero de Pablo ahí en el barco iba el doctor Lucas. En ese barco, hermano,
iba esta historia que acabamos de leer nosotros del capítulo 27, porque iba también el libro de los Hechos, porque también lo escribió el doctor Lucas. Efesios, Filipenses, Colosenses, Lucas, Hechos. Hermano, usted y yo no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Lo cierto es que tal vez Dios nos está preparando, no lo sé. Lo cierto es, hermano, que en medio de cualquier dificultad nosotros lo sepamos enfrentar con ánimo, fe, confianza, seguridad, esperanza, convicción de que Dios está con nosotros y nos sacará en victoria. Dele un aplauso al Señor, hermano. Dele un aplauso al Señor. El capitán de este barco, hermano, creyó y confió más en el piloto del barco que en el apóstol Pablo. Confió más en él. Pablo, hermano, confió más en Dios, en lo que Dios le había dicho, que en lo que estaba pasando. Ahora la pregunta es, usted y yo, ¿en quién estamos confiando? Lo que dicen las circunstancias, lo que dice el piloto, lo que dice el amigo, lo que dice el abogado, lo que dice el médico, lo que dice el vecino, lo que dice el familiar, o en lo que dice Dios. Pero algo sí quiero decirle bien claro. Isaías decía en el capítulo 40, seca sea la hierba, en el versículo 8, marchita la flor. Todo pasa, hermano, todo pasa. La hierba hoy está con el sol, en el verano se seca. La flor hoy amanece y dentro de un par de días se marchita, esté donde esté. Todo tiene un inicio y tiene un final, pero hay algo que es origen, es algo que es causa, pero también es efecto. Es algo que es principio y también es final. Y eso es la palabra de Dios, que el versículo 8 dice, ella permanece para siempre. Esta mañana yo quiero invitarle a que usted y yo le confiemos a Dios en medio de cualquier circunstancia. Y quizás, hermano, si por alguna razón esa tormenta es por una mala cabeza, hermano, eso también nos puede ayudar para bien, porque con esa piedra no volvemos a tropezar. Amén. No volvemos a pasar por ahí, porque en esta Dios nos ha hablado y Dios nos ha enseñado. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Y yo quisiera invitar a alguien en esta mañana que tal vez quiere tomar la decisión de servir a Jesús. Y quizá pueda ser que esté ahorita en medio de un problema, en medio de una tormenta. Pero tal vez usted me pueda decir, y principalmente usted que me ve a través del internet, podría decirme, no sé qué hacer, pero ni barco salvavidas veo cerca. Aquellos hombres tenían un esquife, un barquito salvavidas. Quizás usted me pueda decir, yo no sé ni a quién acudir, no sé qué hacer. Quiero darle una luz. Y es porque Él mismo dijo, yo soy la luz. Jesús es la respuesta. Y Él quiere ser para usted ese barco salvavidas. Él quiere ser para usted esa convicción. Si usted quiere recibirle a Jesús, ahora es una buena oportunidad. No deje pasar mucho tiempo. Hágalo hoy mismo. No permita que esa tormenta dure más días y que ella lo esté golpeando día con día sin Jesús en su barca. Tome la decisión ahora. Acérquese a Jesús. Él dijo en una ocasión, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Si esa tormenta lo ha cansado, si la vida misma lo tiene cansado y no le ha encontrado un disfrute, yo le digo ahora, busque a Jesús. Él es su paz. Así que si usted en esta mañana quiere recibir a Cristo, y si hay alguien acá en esta mañana que quiere hacerlo, y si hay alguien que por alguna razón
Ha dejado de escuchar a Dios. Ha dejado de oír a Dios.